Buenos días. Perdón la espera. Ahora sí, entonces estábamos por empezar lo que es la anatomía de la bacteria. Ok, sí, ¿verdad? En eso nos quedamos, que vamos a empezar a ver los antibacterianos. Sí, doctor. Yo Ahora, traigo pues, el tema. Sí se ve, ¿verdad? perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con lo que son las bacterias y estas, pues por definición, son microorganismos unicelulares procariotas que se van a reproducir por fisión binaria. Las bacterias, debido a que son organismos procariotas, van a tener como característica principal que no van a tener compartimentos intracelulares delimitados por una membrana, por lo tanto van a carecer de lo que es una membrana nuclear. Sin embargo, van a tener una membrana plasmática que va a ser muy similar a la que tienen las células eucariotas, y al igual que estas va a estar formada por una bicapa fosfolipídica, con la diferencia de que en las bacterias no va a tener esteroles. Otra diferencia con la célula eucariota es la ausencia de algunos organelos como son el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas y las mitocondrias. En las bacterias el ADN va a estar en una forma circular y va a ser cerrado. En las bacterias también vamos a tener una pared celular que va a estar formada principalmente por lo que son proteínas, lípidos y peptidoglucanos. Y otra diferencia es la presencia de flagelos, pilis o fimbrias que se van a encargar de proporcionarle movimiento a la bacteria. Además, las bacterias no van a tener un citoesqueleto y ese tipo de células se va a dividir, como ya había mencionado, por una división simple o asexuada, que es la fisión binaria. Si la comparamos con una célula eucariota, vamos a tener que aquí el tamaño va a oscilar entre los 0.5 y los 3 micrómetros, mientras que una célula eucariota llega a medir al menos 5 micrómetros. Y bueno, las bacterias se pueden clasificar de muchas formas, pero aquí en la clase vamos a ver lo que es la clasificación por sus características morfológicas, por sus características tintoriales, respiratorias y por la síntesis de eh, compuestos. Entonces, empezando por la morfología, vamos a tener que esta está determinada por la rigidez de la pared celular de la bacteria. Y podemos diferenciar primero lo que son los cocos, que son todas aquellas bacterias que tienen una forma ya sea esférica u ovalada. Y cuando estos empiezan a unirse, vamos a formar lo que son los diplococos. Después tenemos los cocos en cadena, los cocos en racimos, los cocos en tetrada. Después encontramos lo que son los bacilococos, que es una combinación de lo que son los cocos y los bacilos. Después tenemos a lo que son los bacilos. Estos van a tener una forma cilíndrica o también se le determina como una forma de bastón y pueden ser rectos, curvos, cortos o largos. Están los bacilos de bordes rectos y los bacilos fusiformes. Y luego tenemos a lo que son las espiroquetas. Estos van a tener una forma de espiral y dependiendo de la bacteria de la que estemos hablando, pues hay diferente número como de vueltas en su estructura. Aquí es importante mencionar que las bacterias pueden mantenerse unidas unas con otras después de lo que es la división celular, pero siempre van a conservar una independencia celular. Como ya había mencionado, otra forma de clasificar las bacterias es de acuerdo a sus capacidades tintoriales. Entonces tenemos a las bacterias gram positivas y gram negativas. Como ya sabemos, la tinción de gram es una prueba de coloración diferencial y esta va a permitir distinguir entre dos clases fundamentales de bacterias, además de que nos permite establecer un diagnóstico y poder iniciar un tratamiento. Los principios de este tipo de tinción se van a determinar por las características de la pared celular de la bacteria.
lo cual le va a dar diferentes propiedades determinantes de cada microorganismo. Tenemos a la pared celular de las bacterias gram negativas, que va a estar constituida por una capa fina de peptidoglucanos, que es esta línea moradita que vemos aquí, y en su parte externa va a tener una membrana, y por el contrario, la bacteria gram positiva va a tener una pared celular gruesa que va a estar constituida igualmente de peptidoglucanos, pero no va a contar con una membrana celular externa. Y de acuerdo a esta clasificación, pues las bacterias gram positivas van a estar teñidas de color morado porque van a retener el colorante, que es el cristal violeta, y este va a quedar atrapado en la capa gruesa de peptidoglucanos. Por su parte, las bacterias gram negativas no van a retener el colorante cristal violeta, entonces la célula va a quedar teñida con el colorante de contraste, que es la safranina, y se van a ver de color rojo. Existen bacterias que no pueden clasificarse por medio de la tinción de Gram. Este tipo de bacterias van a ser las micobacterias, que van a tener una cubierta externa de ácido micólico, y los micoplasmas, que no van a tener peptidoglucanos. Entonces, con base a esto, encontramos lo que son las bacterias ácido-alcohol resistentes. Este grupo puede ser casi un sinónimo de lo que es el género Mycobacterium, y va a incluir a lo que es el bacilo de la tuberculosis y al bacilo de la lepra. Con el término de ácido-alcohol resistencia nos referimos a la capacidad que tienen estos microorganismos, estas bacterias, para resistir lo que es la decoloración por ácidos. Estas bacterias van a estar rodeadas de una cubierta de ácido micólico, van a tener la característica de que crecen muy lentamente y van a ser resistentes a agentes químicos, pero no son resistentes al calor. Este tipo de por la coloración de Ciel-Nielsen, que pues ya la conocemos y va a darnos colores como el azul y el fuchsia. Otra forma de clasificar a las bacterias son en cuanto a sus capacidades para sobrevivir o no en presencia de oxígeno. Entonces, el oxígeno puede llegar a ser una sustancia tóxica para muchas bacterias, lo que no le va a permitir vivir, crecer ni multiplicarse pues, en presencia de oxígeno. Y a este tipo de bacterias se le conoce como anaerobia estricta. Algún ejemplo de este sería el Clostridium perfringens, que es causante de gastroenteritis. Luego tenemos dentro de los anaerobios a los anaerobios moderados. Estas van a ser bacterias que pueden llegar a crecer cuando se exponen a niveles bajos de oxígeno, que van del 2 al 8%. Luego tenemos a los anaerobios aerotolerantes, y aquí pues encontramos bacterias que pueden llegar a ser expuestas al aire y van a crecer de una forma muy pobre, pero si se exponen a un ambiente que carece totalmente de oxígeno, va a crecer en condiciones muy abundantes. Un ejemplo de esto es el Clostridium histolyticum, que va a causar hemoglobinuria infecciosa. Y pues por el contrario, vamos a tener otras bacterias que forzosamente requieren de la presencia de oxígeno para su metabolismo y para su crecimiento. Entonces a estas bacterias se les va a determinar aerobias estrictas. Un ejemplo es el Mycobacterium tuberculosis, que va a causar la enfermedad de tuberculosis, y pues cabe aclarar que la mayoría de las bacterias pueden llegar a crecer tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, y en este caso se le determina bacteria anaeróbica facultativa. Y bueno, pues la última forma de clasificar a las bacterias es de acuerdo a su capacidad de síntesis. Tenemos primero lo que son las bacterias autótrofas, y pues estas van a tener una dotación elevada de enzimas y van a utilizar el dióxido de carbono como una fuente de carbono y de nitrógeno a partir de los compuestos inorgánicos. Tenemos a las heterótrofas, que tienen menor capacidad de síntesis y solamente van a utilizar carbono y nitrógeno de compuestos orgánicos. Y por último, las hipótrofas. Estas tienen una casi nula dotación enzimática y se van a estar caracterizadas porque requieren de un huésped para poder sobrevivir.
Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que son los grupos de antibióticos. Estos se pueden clasificar primero de acuerdo a la interacción del germen con el antibiótico. Tenemos a los bactericidas, que van a tener acción letal y van a conducir a la lisis bacteriana. Están los bacteriostáticos, que van a impedir el desarrollo, la multiplicación de la bacteria, pero no llegan a destruirla. También se puede clasificar a los antibióticos de acuerdo a su espectro de acción. Tenemos a los antibióticos de espectro amplio. Estos van a ser útiles para el tratamiento de un amplio número de especies y géneros diferentes de bacterias. Y los antibióticos de espectro reducido. Estos van a ser solamente activos sobre un grupo determinado de bacterias. Tenemos, por ejemplo, a las penicilinas. Y por último, los podemos dividir de acuerdo a su mecanismo de acción. Bueno, aquí tenemos una imagen con los principales tipos de antibióticos de acuerdo al mecanismo de acción. Están los que van a inhibir la síntesis de la pared celular. Están las ciclosporinas, las vancomicinas, bacitracinas, penicilinas, cefalosporinas. Los que van a inhibir el metabolismo del ácido fólico, como el trimetoprim y las sulfonamidas. Los que van a actuar sobre la elongación del ARN, como la acitromicina. Los que van a actuar sobre la enzima adenigirasa, como el ácido naloxídico, la ciprofloxacina y el novobiosina. Los que van a actuar sobre el ARN polimerasa, como la rifampicina y la rifamicina. Los que van a inhibir la síntesis de proteínas en la subunidad 50S de los ribosomas, que son los macrólidos. El cloranfenicol, la clindamicina y las lincomicinas. Los que van a inhibir la síntesis de proteínas en la subunidad 30S del ribosoma, que son las tetraciclinas, espectinomicinas, aminoglucósidos. Los que inhiben la síntesis de proteínas por el ARN transferasa. Los que van a actuar sobre la estructura de la membrana citoplasmática, como las polimixinas. Y bueno, estuve leyendo otro libro que... ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, Karen. Es que mi internet está muy feo. Pero bueno, estuve leyendo otro libro en el que se clasificaban 15 diferentes grupos de antibióticos y algunos de los que voy a mencionar entran dentro de la clasificación anterior que les mencioné. Tenemos a los betalactámicos. Estos se van a encargar de inhibir a la biosíntesis de la pared celular bacteriana. Van a bloquear la actividad de las proteínas fijadoras de penicilina, que son las PBP. Estas proteínas van a tener un lugar activo de serina en su estructura con el que el antibiótico va a establecer un enlace covalente. Cuando existe ese enlace covalente se va a inhibir la función de la proteína fijadora de penicilina, perdón. Por lo tanto, la pared celular de la bacteria va a estar sometida a procesos de síntesis y de degradación constantes. Esto va a permitir que los betalactámicos sean altamente bactericidas. Luego tenemos a los aminoglucósidos. Estos se van a unir de forma irreversible a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, por lo tanto van a interferir con la síntesis de proteínas y cabe mencionar que su actividad se va a reducir a lo que son las bacterias aeróbicas. Los macrólidos van a inhibir también la síntesis proteica, pero estos se van a unir de modo reversible a la subunidad 50S del ribosoma y se dice que tienen un efecto postantibiótico que es prolongado. Están las lincosamidas, que son una clase de antibióticos que se va a unir a la porción 23S de la subunidad 50 del ribosoma, lo que va a inhibir la replicación de la cadena peptídica y pues la síntesis de proteínas. También están los anfenicoles, que van a inhibir la síntesis de proteínas, pero se van a unir de forma reversible a la subunidad 50S del ribosoma. Y pues estos antibióticos se van a unir al sitio de la enzima peptidiltransferasa, que es la enzima encargada de formar el enlace peptídico de los aminoácidos. Entonces, también de esta forma va a interferir con la síntesis de proteínas. Tenemos a las tetraciclinas, que se van a encargar de inhibir la síntesis de proteínas, pero se van a unir de forma reversible a la subunidad 30S del ribosoma y además van a impedir la unión de
aminoácidos. Están las sulfonamidas, que son inhibidores competitivos de la enzima dihidropteroato, sintasa. Esta enzima es pues una enzima bacteriana que va a ser responsable de la incorporación del ácido aminobenzoico a la pterina para que se forme ácido dihidropteroico. Este ácido dihidropteroico va a ser precursor del ácido fólico, que se requiere para las bacterias para que puedan formar ácidos nucleicos para su crecimiento. Entonces, pues de forma más simple, las sulfonamidas van a interferir con la síntesis de ácido fólico. Están las quinolonas, que van a inhibir la ADN girasa y la topoisomerasa 4 bacteriana. La ADN girasa tiene la función de evitar el superenrollamiento excesivo del ADN que puede ocurrir en la replicación, y la topoisomerasa 4 va a separar las moléculas de ADN. Entonces, la inhibición de estas dos enzimas va a tener funciones distintas sobre el ADN bacteriano. De esa forma es como actúan estos antibióticos. Están las rifamicinas. Estas se van a unir a la subunidad beta de la ARN polimerasa, que es dependiente del ADN de las bacterias, y va a formar un complejo entre el fármaco y la enzima. Por lo tanto, la fijación de este fármaco va a impedir el inicio de la síntesis de ARN. Están los nitroimidazoles. Estos van a actuar por medio de la reducción del grupo nitro de la ferrodoxina y van a dañar el ADN bacteriano por oxidación. Luego tenemos a las oxazolidinonas, que se van a unir al dominio 5 del componente 23S de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Cuando se unen van a impedir la unión del ARN mensajero, por lo tanto no va a comenzar la síntesis de proteínas. Están los lipopéptidos, que se van a insertar en la bicapa lípica de la membrana celular y van a provocar una despolarización de la membrana con una pérdida grande de iones de potasio. Cuando se pierde este ion, se va a alterar el potencial de la membrana, y cuando ocurre ese cambio de potencial, la bacteria va a ser incapaz de seguir generando energía. Luego están las fosfomicinas, que van a inhibir la síntesis de peptidoglicanos, ya que inactivan de forma irreversible a la enzima bacteriana enolpiruvato transferasa. Tenemos también a las nitrofurantoínas, que van a inhibir al acetilcoenzima bacteriano, y de esa forma van a interferir con el metabolismo de carbohidratos y al mismo tiempo van a inhibir la formación de la pared celular. Por último están las polimixinas. Estas se van a fijar a los fosfolípidos de la membrana de la célula bacteriana, sobre todo de las gram negativas, y esa unión va a destruir a la membrana bacteriana por un efecto detergente, lo que va a aumentar la permeabilidad de la membrana, y esto pues finalmente va a producir la muerte celular. Y pues eso sería todo. Eso, ponla, hija, pon la presentación. Eso es en lo general, ¿verdad? O sea, falta verlo de manera en particular, porque ahí hiciste mención exclusivamente de los grupos, y cada uno de estos grupos o subfamilias tienen, no sé, baratos, por decir, los beta-lactámicos, o sea, 50 antibióticos. Una cosa así impresionante de cantidad de fármacos que debemos aprendernos. Entonces, no está nada fácil. No está nada fácil esto. Haré algunas correcciones nada más. En uno de los antibióticos, por ahí mencionaste, creo que fue en la última, que era en las polimixinas. Pero, principalmente de las gram negativas. Pues no es principalmente, es exclusivamente, hija, porque acuérdate que las positivas no tienen esa membrana, ¿verdad? La tienen nada más las negativas. Entonces, sí, los antibióticos que actúan en la membrana, pues solamente le pegan a las negativas, no tanto a las positivas. Entonces, todos los fármacos que le pegan a la membrana o a la pared celular, como causan inestabilidad y ruptura, y entonces exponen todo el material genético de la bacteria digamos,
lo abren, ¿verdad? Pelan a la bacteria. Entonces la bacteria por ende pues fallece, muere. Entonces por eso son bactericidas. O sea, matan a la bacteria literalmente. En cambio, aquellos fármacos que actúan dentro del material genético y que lo único que hacen es detener, ¿sí?, la reproducción de la bacteria, entonces por eso se le llaman bacteriostáticos, porque detienen éstasis, o sea, detienen, nada más estancan la producción, la reproducción de las bacterias. Entonces, eso le da tiempo a tu sistema inmunológico de, entonces sí, causar lisis o fagocitar a las bacterias. Entonces, ahí con las bacterias o con los antibióticos que son bacteriostáticos, ¿sí?, es tu sistema inmunológico el que hace prácticamente todo el jale, ¿sí? Claro, el antibiótico ayuda, pero realmente es tu sistema inmunológico. En cambio, los bactericidas, pues esos van y destruyen todas las bacterias que de alguna forma están en exposición al antibiótico. Que hay algunas bacterias que son muy mulas, que se esconden en sitios o están en sitios en donde el antibiótico no alcanza a llegar. Vamos a poner un ejemplo. El paciente tiene una meningitis, ¿verdad?, o una infección, una encefalitis, un absceso cerebral, pero el médico le puso un antibiótico que no cruza la barrera hematoencefálica. Pues no, pues el antibiótico puede ser muy bueno, pero si no llega al sitio de la infección, pues por muy bactericida que sea, pues no le hacen ni cosquillas, ¿verdad? Por eso también tienes que saber cuáles son los sitios a donde llega el antibiótico, en qué concentraciones llega el antibiótico, o sea, la biodisponibilidad del antibiótico. O sea, no es lo mismo un antibiótico que se une 100% a la albúmina, y si el paciente está desnutrido o tiene una enfermedad donde la albúmina está muy baja, pues chalala, porque no va a llegar el antibiótico, no va a llegar a donde lo necesitas, no hay transporte, ¿sí? Entonces, no solamente es saber qué antibiótico o qué antibacteriano le pega a tal bacteria, sino también saber de todas esas opciones de antibiótico cuál es el mejor de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente, edad, estado nutricio, función hepática, función renal. Bueno, les digo que hasta el precio te tienes que saber, y si hay promos, ¿verdad? Porque así como hay antibióticos de 50, 100 pesos, puede haber antibióticos, no sé, de 14, 18 mil pesos, en función de lo que necesita el paciente siempre, siempre buscando el beneficio del paciente. Porque si el paciente necesita el antibiótico de 18, pues aunque no tenga dinero, pues si es su única opción, pues la tiene que conseguir a ver cómo va. Entonces, pero si le puedes dar al paciente opciones baratas y opciones caras, pues ¿qué caso tiene hacerlo gastar? ¿Sí? Entonces, la decisión de usar un antibiótico primero va en función de que lo necesite. Siempre eso es lo primero. Por eso es exageradamente importante definir primero si es una infección, o sea, su causa de fiebre, si es una infección, y si esta infección es bacteriana. Ahora, si es bacteriana, un gram nos da información valiosa, ¿sí? Porque mientras que un cultivo se tarda de 3 a 5 días a darnos una lectura, un gram se hace en ese instante. Agarran flema del paciente, lo ponen en la laminita, ¿sí? Lo secan, le ponen el colorante, ¿verdad? Lo enjuagan, le ponen más colorante, lo enjuagan, lo tiñen, ¿verdad? Y luego ya lo ponen en el portaobjetos, ¿sí? Y luego al micro, lo ven, y entonces ahí ya van a ver con la coloración si es positiva o negativa, pero también con la morfología, o sea, con la forma de la bacteria. Ya si nos dicen, pues es un diplococo, pues es un neumococo, pues ya sé qué darle, ¿va? Y que si es en racimos, pues si es una staph, bueno, ya sé más o menos hacia dónde dirigir el tratamiento. Y un gram te lo hacen de manera inmediata. O sea, digo, depende del jale que tengan ahí en el laboratorio, ¿no? Pero o sea, a 1 hora, 2 horas a lo mucho, ¿sí? Te reportan un gram. Ahora,
cuando tienes posibilidades de extraer un líquido del paciente para correr un gran, ¿va? Aquí una peritonitis, bueno, pues cuando menos un líquido peritoneal, ¿verdad? Pues le haces una punción. Pues que si es una neumonía, bueno, flemitas, ¿verdad? Pero hay infecciones o pacientes que no tienen la capacidad de dar una buena muestra, pues ahí te vas a quedar con la duda. Entonces, de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente, es lo que te hace elegir si vas a usar primero o sí o no un antibiótico. Y hay otros métodos por frecuencia que te hacen elegir también o sospechar si la bacteria que está causando la infección es una gram positiva o gram negativa. Habitualmente, acuérdense que en medicina nada es así tan tajante, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, las infecciones que suceden del diafragma para arriba, son positivas. O sea, otitis, faringitis, rinitis, bronquitis, neumonía, del diafragma para arriba, habitualmente son gram negativas, gram positivas, ¿sí? Habitualmente. Y todas las infecciones que suceden del diafragma para abajo, habitualmente son negativas, ¿sí? Que gastroenteritis, que infección de vías urinarias, incluso un absceso en la piel, ¿sí? Habitualmente son negativas, ¿verdad? Salvo en la parte superior habitualmente son positivas, en los pies habitualmente son negativas, ¿verdad? Digo, hay sus excepciones, pero es una manera en general también de sospechar que puedes tener, de qué origen puede ser tu infección. Entonces, porque en la gran mayoría de los casos vamos a iniciar un tratamiento antibiótico de manera empírica, o sea, sin tener la exactitud diagnóstica de cuál es la bacteria causante de la infección, y siempre en el laboratorio, cuando tú pides un cultivo, en automático le hacen una cosa que se llama antibiograma. En una de las cajas, bueno, esto es a la antigua, porque ahora ya hay aparatos que lo hacen de manera automática, no me pregunten cómo, pero a la manera antigüita, pues es la caja Petri que tiene el medio de cultivo, donde agarraron secreción del paciente, lo corrieron en la cajita, lo metieron a una estufa, y cuando hicieron esa práctica, la química les dijo, cuiden la estufa, ¿verdad? Les dijo, porque tienen que mantener una temperatura controlada, porque si sube, se mueren las bacterias. O sea, la gran mayoría de las bacterias son termosensibles. O sea, fallecen al incremento de la temperatura. Por eso, precisamente por eso, la fiebre es el principal mecanismo de defensa ante los procesos infecciosos. Incluso una de las bacterias más bravas, que es la de la tuberculosis, es termosensible. Ahorita lo comentó Karen. Entonces, el paciente empieza con fiebre, mientras sea una fiebre, digamos, 38, 38,5, tolerable, porque no te sientes tan mal. Deja al paciente que tenga fiebre, déjalo. ¿Cuál es el apuro de quitársela? Su cuerpo está trabajando, está matando bacterias, déjalo que esté echadito el paciente a gusto, tranquilo. Ya 39,5, 40, ya dale algo, porque aparte de que se siente más mal, sí corremos más riesgo de que pueda tener una complicación neurológica, a veces hacen incluso crisis convulsivas febriles, sobre todo los niños. ¿Sí? Entonces, pero mientras sean fiebres tranquilitas, déjenlas así. A menos de que sea mucho el malestar del paciente y esté pidiendo, dame algo para la calentura, pues dale, pero no es lo ideal porque ahí tu cuerpo está trabajando, está matando bacterias. Por eso cuando pedimos un hemocultivo, que es extraer una muestra de sangre para cultivarla, con lo que les explique cuál será el mejor momento para picar al paciente y sacar una muestra de sangre. ¿Cuál se imaginan? ¿Nadie? Brian. No, pues no, acá nomás está el nombre ahí de Brian y de David Campos, ni sus luces, ni foto ponen, ni las.
No, a lo mejor ni me escucho. ¿Sí me escucho? Sí, sí se escucha. No. Sí, doctor. Pues contéstenme. ¿Cuál creen ustedes que sea el mejor momento de hacer un hemocultivo? Porque siempre los piden mal. Siempre piden mal los hemocultivos. La raza no sabe pedir porque no le dan un repaso a esta situación, pero no saben pedir hemocultivos. Podría ser cuando ya hay una afectación sistémica, o sea que la infección ya se diseminó. Bueno, sí, obviamente, pues si tiene una uña enterrada, pues no le voy a hacer un hemocultivo por una uña enterrada. Estamos hablando de infecciones que ya tienen una afectación sistémica. Tenemos mecanismos de defensa locales, ¿verdad? ¿Sí? Por si tú te entierras una astilla y a veces en este sitio, si quieres, sácame de la presentación, hija, para tratar de verlos a todos. Te pinchas aquí con una astilla o con lo que sea y se te hace un proceso infeccioso aquí, o a veces acá con los uñeros también. Y luego se te pone ahí rojo inflamado, ¿sí? O las uñas enterradas, ¿verdad? Se pone rojo inflamado y a veces ahí hay pus. Pero el paciente se siente bien y no tiene fiebre. O sea, a nivel sistémico todo está en orden, trabajando con madres, todo, ¿sí? Pero ahí hay un proceso infeccioso, pero las defensas locales están conteniendo. Si te tocas aquí, está eritematoso, o sea, está rojo, lo tocas, hay aumento de la temperatura, está caliente aquí. O sea, está matando bacterias, pues está caliente, está inflamado. Y si no tomas antibiótico, la gran mayoría de las veces no pasa nada, se hace el pus, y luego la misma presión lo rompe, sale la pus, o el pus más bien, sale el pus y ya, se curó el paciente. O te sacas la uña y luego te sacas la uña y sale la murita esa y el pusecita y se cura el paciente. Igual acá, tienes un abscesito, bueno, una triste espinilla, ¿sí? Es una infección, es pus, son microabscesos dérmicos. Entonces, andas de curioso y te exprimes, manchas el espejo, como Dios manda, sale mucho, manchas el espejo. Y ya se te resuelve el microabscesito. ¿Vale? Así tenemos, por decir, una infección urinaria, la gran mayoría de las veces, pues, nomás te arde para hacer el baño, nada más arde al orinar. Pero tus defensas locales contienen el proceso. Cuando el proceso infeccioso brincó las defensas locales, que entra la bacteria a la circulación, ¿cómo se llama esa fase? Sepsis. No. Cuando la bacteria entra a la circulación y anda ahí de cotorreo en la sangre, ¿cómo se llama? Bacteremia. Bacteremia. Bueno, hablábamos de las diferencias entre fiebre, hipertermia y síndrome febril. ¿Quién se acuerda cuáles son las diferencias? La fiebre es un síntoma y la hipertermia es un signo. Muy bien. ¿Y síndrome febril, hija? Pues es ya la integración como de todos los síntomas y signos que es pues los escalofríos, el malestar general. Perdón, es que mis perros están ladrando mucho. No te apures. Nomás en orden, hija. Malestar general, escalofríos. ¿Para qué te sirven los escalofríos? Aumento de la temperatura. Hipertermia. Y luego, para controlar. Sudoración. Diaforesis. ¿Sí? Pues porque no siga subiendo la temperatura, pues si no se te licúa el cerebro. ¿Sí? Entran los mecanismos, el hipotálamo jala, entran los mecanismos de autorregulación, empiezas a sudar un chingo para enfriarte. Malestar general, escalofríos,
hipertermia. Ahora, esto, el síndrome febril, sucede, ¿sí? En infecciones, generalmente bacterianas, infecciones en general, pero generalmente cuando te dan todo el componente es con las infecciones bacterianas. Ahora, el paciente no está echando ni mocos, ni flemas, ni tiene un absceso, no tiene pus. Quiero hacerle un hemocultivo. Ya me di cuenta que es sistémico, pues por eso tiene todo el síndrome febril. Ya la infección es sistémica. Uy. Bueno, ¿qué le voy a pedir un hemocultivo? ¿Cuál es el mejor momento para picarlo? Cuando presenta fiebre. ¿Qué opinan los demás? Antes de la fiebre. ¿Qué opinan los demás? Ahí están opiniones diferentes. A ver, ¿cuántos van Yo por...? opino que cuando hay fiebre, porque es como la etapa aguda de la infección, ¿no? ¿Qué opinan los demás? Yo opino que cuando no hay fiebre, porque se supone que cuando hay fiebre, pues están, Vamos 2 a 2. están muriendo las bacterias. Yo creo que Vamos. tiene más sentido que lo hagas cuando hay fiebre porque pues a fin de cuentas es lo que te da el rastro de que ya se volvió sistémico. 3-2. ¿Qué opinan los demás? Los demás, pues nomás los Cuando que hay fiebre estén también. Cuando hay fiebre. Cuando hay fiebre. 4 a 2, 5 a 2. ¿Qué opinan los demás? Cuando hay fiebre. Cuando hay ¿Cuándo fiebre. hay? Cuando hay fiebre. Antes, sí, cuando hay fiebre. Ok. Antes de la fiebre. 6. Acaba otra. Dora, ¿verdad? Dijiste antes. Sí, antes de la fiebre. Ok. Salma, ¿qué dijiste? Durante la fiebre. Durante. Entonces ya 7. Yo ¿Los antes. demás? Antes. Antes, por ahí Desde no sé la quién, pero fiebre. antes. Yo también. Antes. Sí, ahí medio empieza a parejear. Bueno, miren, hay confusión. Si yo estoy explicando, bueno, no nomás yo, Karen dijo, las bacterias son termosensibles. Y les digo que cuando la cultivas y la metes a la estufa, te insisten mucho en que mantengas los 36 grados centígrados. Porque si sube de 37, la bacteria se muere. Si yo tomo el piquete cuando el paciente tiene 38, 40 grados, ¿qué voy a cultivar? ¿Qué voy a cultivar? Bacterias muertas. Bacterias muertas. ¿Y van a crecer? No van a crecer. Entonces, están pensando como la mayoría de los médicos. En el momento, dice Ramiro, el momento más álgido de la enfermedad. No. El momento más álgido de la enfermedad no es la fiebre. Ese es el momento más álgido del paciente, ¿va? De más defensa es cuando el paciente dice, me voy a chingar las bacterias. Bueno, y ni siquiera el paciente, dice su organismo, ¿va? Entonces, si yo estoy buscando bacterias, pues me interesan las bacterias vivas. ¿Cuál es el mejor momento para picar al paciente? Cuando el Cuando tenga paciente malestar presente general. sudoración. No, ahí ya se está enfriando, ahí ya se murieron toditos. Cuando presente malestar general. Nada más que el malestar general puede ser cruda, puede ser hueva, o sea. Cuando no sé tenga por qué. escalofríos. Cuando hay escalofríos, porque es la etapa previa a la fiebre, y debo de decir, bueno, el paciente, antes de picarlo, primero verifico, a ver si no tiene ya los 38, si ya tiene los 38, ¿para qué? Oiga, ¿sabe qué? Para la otra avíseme, pero luego que se empieza a sentir mal, o sea, que empieza con escalofríos, no cuando ya tiene media hora con escalofríos. Porque habitualmente donde hacemos en los hospitales. Entonces, en la etapa de escalofríos, que esto significa bacteremia. Esa es la fase de la bacteremia, cuando la bacteria está en la circulación y está liberando chingos de pirógenos endógenos. Vámonos. Bueno, ahí les seguiré diciendo, Karen, como presentación en general, bien, hija. Ahorita les pongo ahí cuáles son los antibióticos que vamos a ir desarrollando
y el lunes empezamos a ver por familias, ¿sí? La lista completa de las familias y luego un representante de cada familia. Ahí les pongo cuáles. El lunes nos saludamos, doctor. pues, muchachones. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta el lunes. Gracias, doctor. Hasta lunes. Dale, hasta el lunes.